La inteligencia del negocio con Power Pivot de Excel. De sobra es conocido que Excel es una de las mejores herramientas para trabajar con números que existe, siendo utilizada por grandes y pequeñas empresas para gestionar y facilitar sus cálculos en el día. Con el uso de Power Pivot de Excel, una poderosa aplicación para trabajar con grandes volúmenes de datos, se dota a Excel de funciones propias de un gestor de base de datos como Access, sin la necesidad de salir fuera del propio programa. Para todos aquellos que trabajen con miles o millones de datos provenientes de distintas fuentes, Power Pivot se presenta como la solución ideal. Vamos a ir conociendo. ¿Qué es Power Pivot? Power Pivot es una herramienta o complemento de Microsoft Excel que se utiliza para el análisis de datos y la creación de modelos de datos, siendo capaz de combinar grandes volúmenes de datos. Power Pivot es capaz de manejar información de Excel y de otras fuentes como podrían ser páginas web, archivos de tipo texto, bases de datos de SQL, entre otras. Ahora vamos a proceder nosotros a activar nuestro Power Pivot. Vamos a trabajar, en este caso, tenemos nosotros Excel, ¿no? Tenemos aquí todas nuestras pestañas de trabajo. Tenemos que tener obligatoriamente activada, en este caso, nuestra ficha programador. Nos vamos a complementos com y aquí yo puedo tanto habilitar el complemento, ¿no?, como herramienta Power Pivot para Excel, y también puedo yo habilitar lo que es Power View para Excel. En este caso vamos a ir viendo nosotros Power Pivot para Excel. Entonces, aceptamos. Entonces aquí ya vamos a tener nosotros habilitado nuestro Power Pivot dentro de nuestro Excel. Ahora, continuamos nosotros explicando, luego de activar Power Pivot, tenemos que ir entendiendo nosotros algunos conceptos dentro de lo que es el manejo de datos. Y entre esos tenemos qué es un modelo de datos. Para poder trabajar con la herramienta de Excel es necesario que nosotros conozcamos qué es el modelo de datos. Entonces, un modelo de datos consiste en la integración de diferentes tablas de Excel o datos externos obtenidos con Power Pivot para que estos puedan ser administrados. También se puede trabajar con Power Query, Power View, ¿no? Estas tablas estarán relacionadas entre sí formando, ¿no?, un modelo relacional. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros que trabajar en base ya a un modelo integrado de datos. Eso ya va a ser nuestro modelo de datos. ¿Cuál es la utilidad de Power Pivot? La principal, combinar distintas tablas de datos, información que nosotros tengamos, para poder trabajar con grandes cantidades de datos de forma más fácil, ¿no?, de forma más sencilla, que nos va a permitir a manejar Power Pivot, ¿no? Entonces, lo principal nos va a reducir la posibilidad de cometer errores en las fórmulas que se puedan dar.
¿Qué ventajas vamos a tener dentro de Power Pivot? ¿No? Con Power Pivot se consigue llevar a Excel a un nuevo nivel. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar la información hacia lo que es la BI o Business Intelligence y el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, ¿cuáles serán las ventajas? Van a ser la de conectar con fuentes de datos, ¿no? Entonces, nosotros ya no vamos a estar copiando información. Entonces, podemos nosotros enlazar información. Luego, podemos nosotros integrar con Power BI, ¿no? Power BI es una herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft que integra Power Pivot con herramientas de modelado de datos y a Power Query como el sistema para conectar y transformar esta información. Se va a poder incrementar la escalabilidad de Excel. Excel de por sí está limitado poco más de 1.000.000 de filas, cantidad más que suficiente para trabajar con él, pero se queda corta a la hora de hacer un análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? De mucha información. Además, cuando empezamos a añadir muchos datos en Excel, cientos de miles, podríamos decir, la aplicación empieza a ralentizarse. Entonces, para evitar, digamos, que la capacidad de Excel se limite, nosotros podemos utilizar Power Pivot y va a incrementar su capacidad de procesamiento. Nos va a permitir también a nosotros, Power Pivot, a mejorar la comprensión. Muchas hojas de Excel tienen una gran dificultad a la hora de ser leídas y comprendidas, debido puede ser a las fórmulas, al exceso de tablas, al exceso de información. Entonces, con Power Pivot, la formulación se ve simplificada gracias a lo que es la DAX. Y los datos se presentan más limpios para facilitar su comprensión. Expresiones de análisis de datos, las DAX. En primera, podríamos decir nosotros que no es un lenguaje de programación. DAX es un lenguaje de fórmulas. Los fundamentos de DAX en realidad son muy fáciles de comprender debido a su simplicidad y al uso de las funciones de agregación. Por ejemplo, podría ser sum, ¿no? Average, que son muy parecidas a las funciones de Excel. Luego, podemos nosotros, como última ventaja, compartir datos. Utilizando un servicio como por ejemplo Microsoft SharePoint, es más sencillo compartir los datos e informes generados en Excel y en Power Pivot con otras personas. SharePoint puede habilitar servicios de Excel para que compartamos datos de forma rápida y sencilla. Entonces, dentro de las conclusiones, nosotros podemos decir que para todas las personas y empresas que trabajen con grandes cantidades de datos y quieran utilizar Excel para su análisis, Power Pivot es el complemento apropiado que permite utilizar Excel como una herramienta de análisis inteligente de negocios dentro de lo que es Business Intelligence. Muchas gracias.